Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Saludamos a los internautas que se conectan con nosotros a través de las diferentes redes y plataformas sociales por medio de las cuales podemos estar en comunicación, y principalmente a quienes nos ven a través de Roku en Estados Unidos y Canadá, entre otros países. Sigue la crisis en Venezuela. Declaraciones de presidentes. Andrés Manuel López Obrador ahora ha tomado una posición distinta a una declaración original en la que dice el presidente de México que no se ve un fraude y que no se observa el fraude. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en un comunicado manifestó su deseo de que se exhiban las actas en una declaración en la que señala su solicitud respetuosa, ruega por la paz de Venezuela y principalmente que se demuestre la transparencia del proceso electoral. En medio de esto, la OEA se ha reunido, se está esperando un comunicado oficial, pero insisten los organismos internacionales en exigir al gobierno venezolano la publicación de las actas. Un hecho notorio es que uno de los principales observadores internacionales, invitados inclusive por el presidente Nicolás Maduro, un centro de pensamiento conocido como el Centro Carter, que ha revisado más de 50 procesos electorales en diversos países, ha dicho que no pueden certificar la transparencia del proceso ni el resultado mismo. En medio de esto, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ha solicitado al Tribunal Supremo de Venezuela que haga una auditoría, y en una rueda de prensa con medios internacionales anunció que ha triunfado la revolución bolivariana. En sus palabras, Venezuela está en paz. Es una revolución armada de pueblo, ha dicho Nicolás Maduro, al tiempo que ha leído un texto de la Biblia refiriéndose a Santo Tomás, aquel pasaje bíblico en el cual Jesús dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿A qué se refería Nicolás Maduro? Citó un diálogo con un presidente del cual no dio su nombre, al cual le refirió este texto bíblico: bienaventurados los que no vieron y creyeron, y él le añadió: los que vieron y creyeron. ¿Qué está pasando en Venezuela? Ya 12 muertes violentas registradas, lamentable, y desde aquí toda la solidaridad a los familiares de las víctimas y al pueblo venezolano. Una gota de sangre que se derrame con fines políticos en pleno siglo XXI no tiene justificación alguna. Esperemos que el reencuentro, la paz y la conciliación, pero principalmente la solución a los problemas de Venezuela, se encuentren por vía pacífica. No hay que perder la esperanza, no hay que perder la fe de que el hermano país pueda reencontrar a los suyos y volver a ser lo que siempre ha sido: un referente en nuestro hemisferio. El gentilicio venezolano honra a la comunidad hispana. Y decimos esto porque hemos visto en muchos países de América Latina expresiones xenofóbicas, también en Norteamérica, para referirse al pueblo venezolano con ocasión de capturas o hechos delictivos cometidos por algunos ciudadanos.
Se debe evitar en todo momento estigmatizar a una población de más de 30 millones de personas, con 8 millones viviendo en el exterior, por la comisión de delitos de ciudadanos que no representan porcentualmente para nada lo que es ser venezolano. Quienes conocemos a los venezolanos y tenemos trato directo con ellos, sabemos el tipo de personas que son, y desde aquí un saludo afectuoso y nuestro mayor sentido y deseo de solidaridad para que esta situación se resuelva lo más pronto posible y Venezuela recupere el camino y vuelva a posicionarse en el lugar que le corresponde. Para analizar lo último en Venezuela, está con nosotros hoy un panel frecuente en este programa que nos ayudará a comprender la situación que se vive en este país. Desde Miami, en el sur de la Florida, está con nosotros Gonzalo Rodríguez. Gonzalo Rodríguez es periodista, experto en seguridad, analista político, líder de la comunidad venezolana en el sur de la Florida y una voz destacada en los medios de comunicación en Estados Unidos principalmente. Participa activamente en el grupo Salem en Oasis Radio y el programa El Despertador. Gonzalo Rodríguez, bienvenido nuevamente al Termómetro. Muchísimas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla y cuéntanos desde la diáspora, la cual representas. Ya estuviste en un programa aquí antes de las elecciones en el que anunciaste lo que en efecto ocurrió, con un tono que para algunos podía ser pesimista. El gobierno de Nicolás Maduro se religió, ya se proclamó y hoy tuvo su primera rueda de prensa. Actualízanos, ¿qué se siente en el exterior por parte de un venezolano que conoce bien su país, lo que se siente y qué está pasando, cómo entender todo esto que ocurre hoy en Venezuela? Doctor Julio, primero, gracias por la invitación nuevamente y gracias por hacer programas como este, que puedan llevar la verdad y comunicar la verdad para que las personas se enteren de lo que está sucediendo. Y gracias porque lo está haciendo en Colombia, un programa que sale en Colombia donde la comunidad venezolana ha conseguido un hogar y aunque también, como usted lo dice, muchos han ido a hacerle daño a Colombia, qué bueno que hoy puedo ver el mundo entero apoyando a Venezuela. Se le olvidaron la xenofobia, se le olvidó la discusión de dónde es la arepa. Y esto no solamente en Colombia, en el mundo entero he visto cómo personas están apoyando con el corazón a Venezuela y eso ayuda porque uno se da cuenta que no está solo. Luchas anteriores nunca he visto este apoyo de otros países. Siempre eran los venezolanos en el mundo entero apoyando, pero ahora puedo ver el mundo entero, todas las nacionalidades y eso se agradece. ¿Qué está pasando? Pues tristemente el viernes hablamos, recuerdo que los panelistas que estaban hablaban de que yo di un escenario desolador y tristemente pasó exactamente como lo hablamos, porque se sabe que esto ni siquiera es una tiranía, esto es simplemente un grupo de delincuentes y no se van a ir ni por votos, ni por la buena, ni que van a decir, ok, ya tenemos suficiente y nos vamos. Eso no va a suceder. Lo que está pasando hoy día es que los venezolanos siguen en la calle siendo maltratados. Los muchachos están en la calle peleando a piedra y palo contra armas. Están siendo asesinados nuevamente, como sucedió años atrás cuando se llamó a la calle y mataron muchos menores de edad. El primer muerto que se viralizó, y el video está en algunas redes sociales que no se censuran, un muchacho de apenas 15 años, y así muchos menores de edad que han sido muertos en estos ataques de esbirros contra jóvenes que están simplemente diciendo queremos que se cumpla lo que la población hizo, que fue votar contra Maduro.
Hoy Maduro, cuando llega al Tribunal, al Tribunal Supremo de Justicia, él pide un recurso de amparo y dice que sí, que va a mostrar la evidencia y que además va a mostrar la evidencia del ataque cibernético que le trataron de hacer a las máquinas, al sistema, y dice que tiene las pruebas. Ya ayer se corría el rumor de que se firmó la captura de María Corina Machado. Si él llega a sacar evidencias, simplemente esto va a servir para inculpabilizar a cualquier persona que ellos quieran hacer. Ilegalmente, ¿qué podría hacer el mundo? Si tiene evidencias de un ataque ilegal y tiene cómo mostrar, aunque no haya sido real, que María Corina está involucrada, pues ella y todo su grupo van a terminar presos. Tristemente, esta mañana en el programa hablábamos de este tema y decía, le digo, la película que está pasando hoy ya yo la he visto. El venezolano la ha visto. Parece que no se recordaran. Parece que creen que saliendo con palos y piedras van a tumbar el gobierno. La única forma que este gobierno se caiga de delincuentes es que venga una ayuda internacional fuerte. Y no un país, una coalición, porque como lo hablamos el viernes, Venezuela tiene una coalición de delincuentes dentro protegiendo esa narcodictadura. ¿Qué va a pasar? Espero que alguien se levante desde afuera, porque lo que está sucediendo es la misma película. Matarán más muchachos, reprimirán a los demás, perderán fuerzas, seguirán con la tristeza y la decepción de que no pudimos una vez más, y a los meses todo el mundo se va a olvidar de lo que sucedió en Venezuela, y los que hoy día dicen que Maduro no lo reconocen, en unos meses estarán otra vez abriendo sus embajadas, haciendo negociación internacional, y las madres de los muchachos que fueron asesinados no van a tener forma de consolarse. Eso es lo que sigo viendo desolador, pero la misma historia se está repitiendo una y otra vez. Historia que para algunos es cíclica, repetitiva, reincidente, un panorama de desestabilización, caos, sumada a la grave escasez de oportunidades de suministro de bienes y servicios, a la precaria estructura institucional en la que está Venezuela y, por supuesto, el asunto o uno de los asuntos más preocupantes es ver cómo el Bolívar hoy ya no tiene el poder adquisitivo que gozó por décadas, principalmente en el siglo XX. Y esto representa mucho porque se acusa, se señala al bloqueo, a la persecución, a los golpes, al cerco diplomático en términos de Nicolás Maduro que se le hace al país, pero algo debe provocar también una reflexión autocrítica, cómo mejorar la calidad de vida del pueblo venezolano. Se incorpora a esta conversación también desde Miami, en el sur de la Florida, Tati Enríquez. Tati Enríquez es comunicadora social y periodista, relacionista público, también es miembro del grupo Seilen, del programa El Despertador en Oasis Radio, una destacada líder de la comunidad colombiana y, por supuesto, entre otras dignidades, panelista frecuente en este programa. Tati, ¿cómo has visto estos acontecimientos después de ese análisis que realizamos el lunes? No sé si viste la declaración del presidente Nicolás Maduro y cuéntanos qué es lo que se percibe desde allá de lo que pueda ocurrir en esta reunión de la OEA, que tiene algunas ausencias y fuertes críticas. Actualízanos y cuéntanos qué es lo último desde los Estados Unidos que se sabe de Venezuela. Cordial saludo a toda la audiencia del Termómetro y de CTV Barranquilla y por supuesto a los panelistas y a usted, doctor Enríquez. Esta situación que está viviendo Estados Unidos mirando hacia el país latinoamericano, sobre todo en este tiempo de elecciones, nos deja a todos como
vigilantes de cada comunicado, de cada palabra, de cada declaración, no solamente de las organizaciones internacionales, sino también de los dos candidatos más importantes en este momento carrera a la presidencia de los Estados Unidos, a la Casa Blanca, el expresidente Donald Trump y la que hasta ahora es candidata demócrata, Kamala Harris, la vicepresidenta de este país. Estamos viendo que cada minuto cuenta. Estoy analizando también que a medida que van pasando las horas, Nicolás Maduro pudiera tener la oportunidad de manipular ciertas cosas, y eso es lo que aquí en el sur de la Florida se está expresando desde todo punto de vista. Le están dando tiempo a Nicolás Maduro para poder presentar esas pruebas que dice que tiene, manipuladas de alguna manera. Efectivamente, la ciudadanía venezolana, como lo dije el día lunes, un poco entre emociones encontradas, no estoy viendo quizás ese fervor que deberían tener aquí, que lo están teniendo allá. Aquí está un poco pacífico, precisamente pienso yo que en el mismo camino de pensamiento que tiene mi compañero Gonzalo, en que no hay solución a menos que haya una intervención internacional, y no solamente de un país, sino de organizaciones o de un cúmulo de países incorporados, pero que vayan en forma masiva y contundente a tumbar el gobierno de Nicolás Maduro. Ahora, la organización, el Departamento de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos, OEA, a mí me gustó la posición en esta oportunidad. La vi diferente a la anterior. En esta oportunidad ellos están exigiendo actas, están exigiendo acciones, ya no la famosa palabra de condeno lo que está sucediendo. Aquí ya están pidiendo acción, la están exigiendo, aunque en la reunión de esta mañana hubo, como usted muy bien lo ha dicho, bastantes ausencias de algunos países. Considero que de todas maneras hay un giro importante con respecto a la OEA, que va a sumar a esos 7 países que hasta ahora están pidiendo transparencia al país venezolano con respecto a las elecciones. Estoy muy preocupada por lo que pueda pasar con el equipo de María Corina Machado y con ella, por supuesto, aunque estoy totalmente convencida, y me van a perdonar lo cruda y fría que soy, pero estoy totalmente convencida que es lo mejor que puede suceder en este momento, porque si a ella la meten presa, pues quizás pueda ser de alguna forma ese detonante para que el resto de los países, no solamente latinoamericanos, sino alrededor del mundo, reaccionen de una forma más contundente. Me preocupa de todas maneras lo que pueda suceder con ella. Me preocupa que el equipo no tomó alguna decisión con respecto a la solicitud, a la invitación que le hizo el presidente de Costa Rica a ella, al candidato Edmundo González y a su equipo, porque el equipo de todas maneras no tiene esa templanza para pararse delante del gobierno y poder sostener y contener algunas cosas. Me preocupa eso. Me preocupa María Corina y me preocupa, por supuesto, muchísimo el pueblo que está en las calles, como dice Gonzalo, con palo y piedra defendiendo la libertad, la democracia y los resultados que está mostrando la oposición. Resultados que implican desde todo punto de vista elementos de análisis muy importantes. Ojo con este dato. La misión independiente de la ONU acaba de emitir un comunicado en el cual reporta violación de derechos humanos, crisis social y política, y abro comillas para decir que es una verificación o una misión de verificación independiente, manifestando su preocupación profunda
por la violencia y alegaciones de violaciones de derechos humanos registradas en el país tras las elecciones presidenciales del domingo. Organizaciones no gubernamentales como el Foro Penal de Venezuela están reportando 278 personas detenidas en Venezuela en menos de 48 horas. Un número importante de detenciones, asedio a la Embajada de Argentina por parte de organismos y cuerpos de seguridad de la Policía Nacional y otros órganos de inteligencia están generando un clima de alta tensión, ya hoy no con las movilizaciones del día de ayer, pero sí como a la expectativa y en medio de una tensa calma. Lo cierto es que el día de ayer, ya lo anunciábamos aquí en este programa, el gobierno del Perú reconoció como presidente electo de Venezuela a Edmundo González. Volverá a la figura que ya conocimos de Juan Guaidó en manos ahora de Edmundo González, una presidencia paralela. Eso estará por verse. Se integra en este momento a este programa Vicente Ferrer de Pellicer. Vicente Ferrer de Pellicer es abogado, comentarista, también deportivo, lo hemos visto en medios internacionales comentando la Copa América, por supuesto un experto en blockchain, economía digital, asesor, consultor, miembro de la plataforma Demos, entre otras dignidades, y por supuesto también panelista habitual en este programa. Doctor Vicente Ferrer de Pellicer, bienvenido nuevamente al Termómetro. Y dos preguntas especiales para usted. Estas declaraciones de la ONU y de la OEA, ¿por qué tienen tanto contraste en la Unión Europea? La Unión Europea parece que está tomando el tema o con precaución o con ciertas sutilezas. ¿Qué es lo que debemos entender de todo esto? Bueno, tal vez gracias, Julio César, y a todos, ¿no? Tal vez la realidad es que en este momento la Unión Europea está colapsada, ¿no? Entonces, cuando se aclara a sí mismo la Unión Europea, ¿no?, después de no haber asimilado todavía los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo y las consecuencias que todavía no se han repartido ni han negociado el nuevo gobierno europeo de la Administración de la Unión Europea en Bruselas, ¿no?, hasta que no ocurra todo eso y no se estructure políticamente, pues me parece que va a ser imposible que la Unión Europea tenga un criterio común, ¿no?, especialmente cuando hay unas disparidades prácticamente irreconciliables, desde una complicidad prácticamente del gobierno Sánchez con el régimen madurista, un recién llegado gobierno ultraizquierdista, nada menos que en Francia, y gobiernos exactamente contrarios y absolutamente que denuncian la actividad tanto narco como política de Venezuela, como gran parte de Centro y gran parte de Europa, de la Unión Europea. Por tanto, en este momento, digamos que la Unión Europea está colapsada o en offside, ¿no?, que diríamos en un ambiente futbolístico, ya que estamos otra vez en las Olimpiadas y también con fútbol. Tenemos que decir, en estos eufemismos que hemos escuchado, que es una gran oportunidad, a diferencia que cuando ocurrió con Guaidó, que fue a raíz un poco de la posición, como siempre, de las potencias, que la iniciativa la están teniendo los propios países de la región. Es una gran oportunidad para las instituciones de la región en que realmente tengan un protagonismo de soberanía compartida y de mantener unos criterios, y que esto no sea una región del tercer mundo, sino sea una región de Occidente, en la que pueda ocurrir lo que ocurrió en Europa, por ejemplo, cuando un país como la Federación Yugoslavia o lo que quedaba de ella, cuando Serbia masacró a su propia población en Kosovo, y finalmente la Unión Europea solicitó a la OTAN que actuara, y la OTAN actuó, dando órdenes Clinton a Solana, secretario general de la OTAN, para el bombardeo hasta que se rindió Milosevic, ¿no? Sí, estoy hablando de intervención, ¿no? Estoy hablando de que tengan la personalidad y la capacidad soberana de
hacer lo que los países desarrollados hacen, pues actuar cuando hay cosas extremas. Por una parte, creo que el gobierno actual de Maduro, tiránico, es obvio, es una obviedad imposible ya de ocultar, pues lo que está haciendo es proyectar, porque tiene una... la cuestión tecnológica que dice del ataque más bien es al contrario. Es decir, yo tengo información de la oposición que, bueno, no fueron tan ingenuos a las elecciones, porque yo me preguntaba por qué están dando tan seriedad a estas elecciones y se la han tomado la oposición cuando ya estaba claro en las anteriores presidenciales que solo se presentó el régimen, ¿no? ¿Qué había diferente en esta? Parece ser que se supone que se había presionado para que hubieran ciertas garantías, que por supuesto no cumplió el gobierno, pero se habían reservado una baza tecnológica. Parece ser que tenían, tengo noticias de una aplicación y de una página web en la cual pudiesen, aunque sabían que iban a tratar de que no pudiesen acceder a lo que cualquier elecciones tienen derecho, los que supervisan las elecciones, ya llamados fiscales o interventores, al menos fotografiarlas y enseguidamente procesarlas tecnológicamente. Entonces, gracias a eso, y eso sí que no lo preveía el régimen tiránico, dictatorial, absolutamente sin ninguna desaprensivo, ya no tiene ningún ambaje ni ningún miramiento, le importa, pues porque no tiene, son delincuentes, como bien ha dicho Gonzalo, y por tanto no tienen dónde ir prácticamente. Bueno, pues se encontraron con que tenían la información y, lógicamente, con un 70, ahora ya un 80 y tantos % de las actas y con una brutal diferencia, es irrebatible empíricamente. Entonces lo van a tratar de escudar como que al revés. Ellos trataron de asaltar esa página web y esa tecnología que, bueno, como el gurú tecnócrata más, el empresario más anti-woke declarado es Elon Musk, me imagino que se han agarrado él, o tal vez será cierto y tenga algo que ver con esa donación de esa aplicación y tecnología que ha ayudado a la oposición a lograr fotografiar y guardar esa información. Lo cierto es que fue el régimen el que atacó tecnológicamente, no pudieron hackear y destruir eso, con lo cual están haciendo la proyección al contrario, ¿no? Están tratando de que son ellos las víctimas, cosa que es algo contrario. Desgraciadamente también hay que subrayar, y ahí pongo otro criterio, porque la historia a veces pasan trenes y se dejan pasar. En el año 19 Venezuela llegó a estar en un punto de estado fallido completamente. Y Colombia, desgraciadamente, el presidente Duque y su gobierno no hizo los deberes. No hizo, y tenía de sobra apoyo legal internacional, tenía literalmente una invasión de 2 millones de venezolanos dentro de su territorio, por supuesto de buena fe, pero tenía 2 millones, tenía todo el aval internacional de sobra, más un Estado fallido, más el apoyo de Bolsonaro en Brasil, más el apoyo aéreo al menos sí, de Trump. En ese momento, o sea, fue una auténtica oportunidad perdida que se quedó colgados Guaidó y Leopoldo en aquel aeropuerto famoso, y con un Estado que en ese momento era un Estado fallido, por lo tanto ni siquiera había invasión soberana porque se estaba completamente roto. Ahora sí, de momento, podría ocurrir otra vez, pero de momento parece que sí que hay un Estado organizado y controlado por la dictadura. Sería una intervención en este momento, pero ahí debo decir que tiene una oportunidad histórica ante este cambio de paradigma que he explicado muchas veces desde la ciencia política, la escuela en la que siempre soy pues representante, en principio, como algún otro aquí en América, ¿no?, de García Trevijano y de la ciencia política, de la libertad constituyente, de la libertad soberana, es de la teoría pura de la república y teoría pura de la democracia, es que se tiene en este momento una realidad que se está vulnerando abiertamente y con sus propias leyes, masacrando a su población en un ámbito de falta total de derechos humanos. Quiero decir, si en este momento la región, tal como está haciendo por primera vez, no arrastrados por una potencia u otra, sino desde su iniciativa, como está haciendo Perú, Costa Rica, Argentina, El Salvador de Bukele y algunos otros países, Chile, no
se organizan desde la OEA y desde luego si es necesario llegar a la intervención. Claro, es inadmisible que se vuelva a tolerar una dictadura de ese tamaño. Sería el reconocimiento del infantilismo, de ese buenismo absolutamente degradado y degradante en la que se ha asumido la política internacional en esta región en los últimos años, y creo que es una gran oportunidad para demostrar que ya no es posible en un país grande, en un país de gran población, tolerar una abierta dictadura, no ya ideológica, sino abiertamente delincuencial. Es una locura que se pueda tolerar, y desde luego hay elementos algo diferentes, ¿no? Es posible que tenga razón Gonzalo, pero hay elementos algo diferentes. No solamente ya es la clase media, son las poblaciones más populares, las que ya están hartas, están enfrentándose a la policía y están bajando de los montes para luchar, ¿no? Lo que antes era el apoyo chavista. Así que creo que sinceramente hay posibilidades para tener la esperanza de que antes de Navidad puede que haya cambiado esto, pero desde luego entrando en el paradigma de adulto, ¿no? Que estamos cambiando ahora, es decir, asumir responsabilidades y asumir que esto no es un juego pacífico. Cuando hay delincuentes hay que detenerlos, y el coste posible pues que no sea precisamente pacífico, sino que hayan víctimas. De hecho es que ya hay víctimas, y es asumir la situación de que no hacer nada supone dejar las víctimas en manos de los victimarios. El asunto que ha generado también bastante sorpresa en Colombia ha sido la declaración del presidente de los colombianos, Gustavo Petro. Escuchen bien, hoy la oposición venezolana está replicando el discurso de Gustavo Petro. A partir de este momento, sube la temperatura en el termómetro. El presidente de la República de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego, ha dicho: escrutinio transparente de votos. En un extenso mensaje a través de la red social X, el presidente de Colombia ha dicho: las graves dudas que se establecen alrededor del proceso electoral venezolano pueden llevar a su pueblo a una profunda polarización violenta con graves consecuencias de división permanente de una nación que ha sabido unirse muchas veces en su historia. En otro apartado, escribe a través de la red social X el presidente Gustavo Petro: invito al gobierno venezolano a permitir que las elecciones terminen en paz, permitiendo un escrutinio transparente con conteo de votos, actas y con veeduría de todas las fuerzas políticas de su país y veeduría internacional profesional. En otro apartado agregó: mientras se realiza ese proceso, la tranquilidad puede llegar a las fuerzas ciudadanas opuestas y detener las violencias que lleven a la muerte hasta que termine el escrutinio y terminen oficialmente las elecciones. Proponemos respetuosamente llegar a un acuerdo entre gobierno y oposición que permita el respeto máximo a la fuerza que haya perdido las elecciones. Dicho acuerdo puede ser entregado como una declaración unilateral de Estado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ha dicho el presidente de los colombianos, Gustavo Petro. Aquí hay muchas cosas que analizar. Hay un distanciamiento. El presidente Nicolás Maduro está peleando con Bukele. Hace más de 2 años rompieron relaciones. Vive insultándose a cada rato con Javier Milei. Estamos en medio de una nueva forma de hacer política. La diplomacia ya no tanto del micrófono, sino del escándalo. Porque si no son escandalosas las palabras de Nicolás Maduro, cuando agrede con insultos que no merece replicar en este programa,
con groserías de alto calibre, refiriéndose específicamente a la mamá y al momento en el que nació, que es una palabra muy castiza, al momento en que parió, y al mismo tiempo le responde el presidente Javier Milei con un tono no muy amistoso. Lo primero que debemos preguntarnos aquí, ¿hay un distanciamiento entre Petro y Maduro o no se puede tapar el sol con el dedo? Y digo esto porque el país que más ha visitado el presidente de los colombianos, y con obvias razones, nuestra relación es incuestionable, indiscutible, inevitable además para quienes la adversan irracionalmente. Tenemos unos lazos de hermandad, compartimos una frontera extensísima y una historia común. Como decía Gonzalo Rodríguez, la arepa es colombiana, ya eso no se está discutiendo hoy. Recuerden que Venezuela perteneció a esa gran Colombia y antes de la gran Colombia se comía arepa. Pero más allá de lo jocoso que pueda resultar esto, hay un distanciamiento en Gustavo Petro. ¿Sería con ese presidente con el que estaba hablando hoy Nicolás Maduro y que no mencionó su nombre en la rueda de prensa con medios internacionales? Gustavo Rodríguez. Que hoy la oposición venezolana está citando a Gustavo Petro y también al centro Carter que en el pasado cuestionaba. Sí, Julio, y yo voy a explicar cuál es mi punto de vista con estas declaraciones de Petro. Y hay una palabra que es, si hay una oposición en Venezuela, que yo no creo que haya ninguna oposición, llegó a este hecho de las elecciones improvisando. Yo no puedo entender cómo una oposición y el pueblo esperaba que el gobierno dijera, uy, perdimos, nos vamos. Cómo esperaba que la presión internacional iba a decir ellos, oh, nos están presionando, vamos a decir la verdad. O sea, yo eso no lo puedo entender. El gobierno de Maduro, de Diosdado Cabello y compañía no llegó aquí esperando a ver si ganaban. Ellos saben que dentro de Venezuela ni el 20% los apoya. Y eso sin contar los más de 8 millones de venezolanos que estamos afuera que no apoyamos al gobierno. Ellos no llegaron ahí a ver si ganaban. Ellos saben que van a perder. Así que ellos llegaron preparados para todo esto. Ellos tienen la evidencia y saben cómo hacer la trampa que se vea legalmente. El ex rector del CNE dijo, esas máquinas son blindadas, ahí nadie puede hacer algo diferente que lo que ellos hagan. No lo van a poder demostrar. Por eso ellos están muy tranquilos. Lo que habla, todo lo que es la expresión internacional de presión, de que tienen que mostrar las papeletas, ellos no le hacen caso ni le han hecho nunca caso a lo que diga la opinión internacional. Y porque ahí se queda, en opinión. Y de todas formas, tienen las evidencias para mostrarlas. Evidencias manipuladas, sí, pero se van a mostrar y les va a dar legalidad a este proceso. ¿Por qué digo yo que no hay una oposición? Porque así como lo dijo el compañero, Guaidó tuvo la oportunidad. Habían personas en Colombia, Brasil y Estados Unidos, y hasta una fragata española estaba en Curazao y Aruba, que está a escasos minutos de Venezuela, listas para invadir. Tengo amigos del ejército con los cuales entreno que tenían meses entrenando en infraestructura latinoamericana para dar apoyo. No se hizo porque Guaidó simplemente es uno más de ellos y esa no era la idea de él. Creo yo que María Corina tampoco es la mujer que está haciendo lo que tiene que hacer para sacar el gobierno. Llamar a un país a votar, hacer que estén en la calle matando a los jóvenes, dándole fuerza al gobierno para que puedan reprimirlos y quedar como víctimas internacionalmente de recibir un golpe de Estado, un ataque cibernético y todo lo que están buscando de evidencia lo está haciendo María Corina. Ahora, ¿por qué María Corina lo que está dando es un show en Venezuela?
se graba yendo detrás de unos militares diciéndole, ustedes tienen familia, ustedes tienen que voltearse. No se van a voltear, pero es poner el show para que la gente lo vea internacionalmente. Yo creo que ella, en vez de estar ahí haciendo algo que no va a dar resultado, debería estar con los líderes internacionales que sí están en contra de Maduro, como es Bukele, como es Milei, y como deben haber varios, buscando la forma de hacer una coalición y buscar una legalidad que ya deberían haber tenido con anticipación para poder hacer una intervención internacional hasta militar. No se puede, porque ningún país puede meterse en un país que fue el gobierno electo democráticamente por votación y que van a mostrar la evidencia. Ahora, hablando de esto, justamente Petro es uno de los grandes amigos de Maduro, del narcotráfico en Venezuela. Es guerrillero. El viernes dije que la guerrilla colombiana, desde que Uribe la combatió, está resguardando el narcotráfico en Venezuela. Ahora, si Petro es uno de los amigos, él sabe que estas palabras no van a hacer nada, no hacen un efecto en Maduro. No creo que Maduro esté diciendo, Petro, me vas a hablar de esa manera tan fuerte. Oye, vamos a rectificar. Señores, eso no se va a dar. Petro está utilizando esas palabras para ganar afectos en el país, pero además haciendo quedar al país de Venezuela bien, porque Venezuela, cuando le vienen a atacar, va a decir, todos nos atacan, es un golpe de Estado que está planificado meses antes, como lo viene diciendo Diosdado. Ellos hace meses antes dijeron, va a haber robo. Meses antes dijeron, no vamos a aceptar al Consejo Supremo Electoral, vamos a tener nuestras boletas que inventamos nosotros, que van a ir en contra de la evidencia que van a sacar ellos de las máquinas. Entonces, estamos actuando para darle fuerza al gobierno que acaba de ser legitimado por un país entero. Tristemente, eso es lo que sucedió. Por eso, por más que hoy día hay más gente de los barrios bajando, que el tren de los llanos dijo, vamos a defender al pueblo. Señores, son grupos pequeños que no tienen la organización para enfrentar a un grupo paramilitar narcotraficante que sí está organizado. Entonces, esos focos, tristemente, al levantarse, la organización de esta gente, planificado por el G12 de Cuba, los va a acabar rápido y van a quedar como los héroes que defendieron un golpe de Estado para un gobierno que fue electo democráticamente. Esa es la figura de lo que está sucediendo y por eso sigo sin ver la esperanza de esto, a menos que un líder realmente se pare afuera, no en Venezuela, afuera, a forzar una legalidad para que la ayuda entre. Pero mientras tanto, con palabras, ese gobierno no se va, porque un delincuente yo no le puedo decir, mira, piensa en tu mamá y en tus hijos para que no mate a la gente. Eso no le importa, tienen la mente cauterizada, no le importa lo que diga, ni Petro ni nadie, y menos cuando son puestas teatrales para hacer ver como que aquí todos estamos defendiendo la democracia en toda Latinoamérica. Mentira, entonces, ¿qué va a pasar? Lo mismo que hemos seguido viendo por años en Venezuela y en Cuba. Cruda realidad que ha descrito aquí Gonzalo Rodríguez antes de las elecciones, la mayoría de los medios de comunicación estaban esperanzados en un cambio y debemos reconocer que por muy fuerte que parezcan estas voces, Gonzalo Rodríguez advirtió lo que podía pasar el domingo y parece que hubiese viajado en el tiempo y se hubiese devuelto porque en efecto se dio el denominado canto de fraude y todos los sucesos que hemos estado comentando. Lo interesante aquí es entender estas dos posturas. Por un lado, el presidente Gustavo Petro y el gobierno colombiano todavía no ha reconocido, ojo con esto, no ha reconocido los resultados y ha solicitado respetuosamente que haya una auditoría, un reconteo y un escrutinio. El término escrutinio es muy utilizado en Colombia y es un procedimiento posterior al día de las elecciones, pero escrutar significa contar. En términos universales, lo que está pidiendo el presidente es un reconteo con validación y verificación internacional. Nicolás Maduro hoy ha respondido diciendo que efectivamente habrá una auditoría, pero del Tribunal Supremo, que está cooptado por el chavismo en toda su configuración
y particularmente en cada una de las salas. Hay una sala específica que es la sala que se ocupa de los asuntos electorales y tiene una participación total de personas, magistrados, que son afectos, afines, y algunos han sido en el pasado incluso militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, como ocurre también en el Consejo Nacional Electoral. Pero por un lado el presidente Petro toma esa posición que desde aquí celebramos por considerar muy sensata, hace un llamado al diálogo, a la paz, pero por otro lado está el presidente de México, quien dijo que no asistió ni asistirá a la reunión de la OEA. No asistirá el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, escúchenlo bien, a la reunión de la Organización de Estados Americanos. Además, ha dicho el presidente de los mexicanos que no hay pruebas para el fraude en Venezuela. Tati Enríquez, ¿cómo entender la postura del presidente Petro y la de Andrés Manuel López Obrador? Posiciones naturales en una izquierda latinoamericana que tiene diferentes criterios, si sumamos a estos dos análisis la postura de Gabriel Boric. Doctor Enrique, usted me pone a mí siempre la pregunta más difícil, me la echa a mí. Y porque sabe que yo me extralimito también en los comentarios, y es que ¿por qué cuando el presidente Petro hace estas declaraciones que a mí me parecen coherentes, correctas y diplomáticas, que por primera vez las veo como bastante cuerdas, con cordura? Lo que no me gusta es que siguen usando la famosa red social X para estas cosas, pero lo está haciendo bien. Entonces, cuando hace algo como eso, que está llamando a un diálogo, que está llamando, le caemos a Petro. ¿Por qué? ¿Por qué somos así? No, a mí me parece que Petro en esta oportunidad, si bien tiene una amistad con Nicolás Maduro, eso nadie se lo quita, no tiene por qué no decirle las cosas que él piensa y, por supuesto, distanciándose un poquito de lo que es la izquierda y lo que es el gobierno venezolano. Si bien puede estar coqueteándole al país, diciéndole, miren, yo no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo allá en Venezuela, etcétera, eso está bien, pero a mí me parece que por primera vez, hombre, el presidente Petro está haciendo una declaración bastante coherente y a mí me gusta lo que está haciendo, no le veo la malicia, no sé si es que soy muy ingenua en este sentido, pero no le veo el por qué no hacerlo, me parece que está correcto, porque él está llamando simplemente a la transparencia, él no está diciendo que María Corina Machado ni está loca, ni tiene la razón, ni que la gente vaya a las calles, ni nada de eso, pero tampoco está reconociendo al señor Maduro como presidente de Venezuela. Me parece que lo está haciendo bien. Presidente de México, ahí sí le veo yo como el cocorícamo o el picantico a la cosa, y ahí sí le veo como toda la mala intención a los comentarios que hace. No sé, no me gusta mucho, pero quiero recoger un poquito algo que se ha dicho, porque hay países que han reconocido a Nicolás Maduro como presidente de esa nación, y a mí me molesta, no que lo hayan dicho, sino que van como gallinas con ojos tapados, y eso me molesta, porque ahí es donde yo digo, aquí no hay ningún tipo de coherencia. Rusia, China, Honduras, Bolivia, son sin pensar, sin analizar la situación, sobre todo que el pueblo venezolano está en la calle. Entonces, eso sí me molesta, y no me molesta el comentario de Petro. Otra cosa que mencionó Gonzalo, que quiero referirme, es que a mí sí, yo sí considero que en Venezuela hay una oposición, y una oposición organizada. Tiene una líder, tiene a alguien que, o sea, yo no lo veo como un show. Yo veo que María Corina y Edmundo están haciendo lo que tienen que hacer. Llamar a la votación, todo el ejercicio democrático en todos los países se tiene que hacer, es válido, es el deber ser para poder legitimar cualquier gobierno. Ahora bien,
están cayendo en la trampa al sacar toda esta democracia y esta votación y poniendo a Nicolás Maduro como un ganador. Es posible, pero ellos están haciendo el deber ser, tienen que salir a las calles, tienen que enfrentarse al gobierno, tienen que ponerse de frente ante los policías y decirles, mira, esto tú vas a tener que dar cuenta, porque si no lo hacen, entonces, ¿cómo van a llamar la atención internacional? Nosotros no podemos ver todos los videos de las cosas que están pasando, ni los asesinatos de los muchachos, ni las piedras que están tirando los carros. O sea, hay mucha información que no nos está llegando, pero cuando María Corina lo saca, por lo menos vemos algo. Así que yo considero que sí deben estar haciendo lo que están haciendo para poder traer esa atención internacional y poder de alguna forma parar lo que está pasando en Venezuela. Ahora, yo considero también que es primordial, importantísimo lo que está haciendo la OEA. Lo vuelvo y lo reitero. Es el ente que en este momento debe hacer las cosas y debe hacer un llamado internacional latinoamericano y buscar otras organizaciones para ese llamado internacional en donde se levante un grupo de países que vayan e intervengan a Venezuela. Petro se está alejando un poquito, me parece bien, me encantaría verlo un poquito más agresivo, separándose completamente de la situación que está viviendo Venezuela y, por supuesto, encontrar no el líder, porque el líder lo hubo y fue Donald Trump, que estuvo así de hacer una intervención en Venezuela y no lo hizo. Así que un líder no lo va a hacer, pero un grupo de países y de organizaciones internacionales sí lo pueden lograr, y yo sí estoy de acuerdo en que el pueblo venezolano esté en las calles y el que tenga que padecer, que padezca. Qué pena, así es la cruda realidad de lo que está pasando, pero es que hay más gente muriendo de hambre mientras Nicolás Maduro está sentado en la casa de Miraflores. Ha transcurrido el tiempo, pero hoy ha subido la temperatura en el termómetro. Yo quiero preguntarle al doctor Vicente Ferrer de Pellicer, ¿es un show lo que está haciendo María Corina Machado o se erige ya como la líder natural de Venezuela junto a Edmundo González? ¿Y cómo entender sucinta y brevemente la declaración, por un lado, del presidente de los colombianos, Gustavo Petro, y la inasistencia a la convocatoria de la OEA del presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues mira, lo de Petro es muy sencillo. Lo de Petro es que acaba de hacer la refinanciación con el FMI. Le costó bastante la refinanciación, es un momento crítico, como sabemos, dentro de Colombia, de su gobierno, y lo logró entre abril y mayo de este año. Y está totalmente atado a la Agenda 2030 y a todo el FMI y la política socialdemócrata internacional, así es que no puede hacer tonterías, ¿no? Como le gustaría. No puede estar atado, como sí que lo trató de hacer. De hecho, fíjate que su política primera fue casi renunciar a la política energética propia colombiana y atarse y depender de la importación de Venezuela, o sea, dependiendo directamente de Maduro. O sea, increíble. Pero eso ha cambiado, la situación económica y política es muy compleja en Colombia para él. Y la refinanciación era fundamental por el FMI, entonces está atado políticamente y no ha tenido más remedio. Todavía le queda un poco neuronas suficientemente saludables como para entender que no tenía más remedio que hacer eso. Era una necesidad política de supervivencia. Lo de AMLO es una obviedad, está de salida y además dentro de lo que cabe tiene cierta autonomía y todavía puede permitirse esos lujos macabros, ¿no? Pero lo cierto está que puede jugar a ese juego de la ultraizquierda revolucionaria cuando la realidad siempre ha indicado que su política ha sido muy práctica para México, ¿no? Como demostró con Trump, y por lo tanto sí que eso sí que es un show, lo de AMLO. Y María Corina, ahí, dando toda la razón a Gonzalo, que me parece extraordinario, creo sinceramente que
esta vez, porque además yo estuve implicado cuando estaba todavía entre nosotros don Antonio García Trevijano, yo era su asesor del movimiento aquí en América y estábamos en contacto y trabajamos con Alberto Franceschi, el líder del rupturismo, de la política ruptura, de la oposición rupturista, y que desde luego el MUD fue una auténtica oposición de farsa, con Capriles y hasta con Guaidó finalmente, como ha dicho Gonzalo. Creo que María Corina sí que está intentando algo real y se está jugando la vida en ello, y sí que en eso doy la razón a Tati. Creo que sí que hay una posibilidad ahí, pero desde luego, y todo lo que ha dicho Gonzalo, desgraciadamente esa es la realidad. También es la realidad lo que hemos visto, ¿eh? Es decir, yo jamás he visto algo tan tétrico y patético como los apenas 600, 700 personas que estaban delante del balcón de Maduro. Eso era increíble, absolutamente. Y había decenas y centenares de miles delante de María Corina. Y ahí hay una posibilidad, como muy bien han dicho, es decir, o se construye una legalidad que demuestre que es posible una autosuficiencia en la OEA, y se cree una legalidad para intervenir, cosa que ha demostrado Occidente. Europa lo demostró con Serbia y bueno, después ahora en la lucha con el tema de ucraniano, aunque es otro tema, pero o se atreve a hacer eso, o desde luego sí que ahí ya se queda, ¿no? Porque esto ya es descarado, una Cuba, una dictadura clara, expresa, o se crea esa legalidad y ese liderazgo propio de ese nuevo paradigma, o realmente está perdido, ¿no? Es decir, realmente... Se incorpora Vicente Ferrer de Pellicer en este momento desde Madrid, en España, David Rico Coelho. Agradecemos por el cambio de horario que haya podido llegar a altas horas de la noche en la península ibérica a este programa, y le voy a pedir al director de cámaras que por favor nos ponga a todos los panelistas al tiempo, todos, y vamos a escuchar. Y para responder esta pregunta, porque se nos ha acabado el tiempo, David Rico Coelho. David Rico Coelho es consultor, estratega y analista político, director de la firma de consultoría Fábrica Política, entre otras. Está haciendo María Corina Machado un show mediático. La oposición venezolana se está prestando para un juego de perpetuación del régimen de Nicolás Maduro, o esto es lo que hay que hacer. Y bienvenido nuevamente al termómetro, David Rico Coelho. Muchísimas gracias nuevamente por tu invitación y por estar en tu programa, y muchas gracias a los panelistas, a los que ya he visto varias veces y con los que hemos tenido rifirrafes, como le llaman aquí. Alguno de ellos por ahí se ríe, ¿no? Porque saben... Pero hoy creo que voy a traer una respuesta un poco también controversial con uno de mis compañeros. A ver, no podemos analizar a la oposición desde el punto de vista de que pueda estar cometiendo errores. Yo creo que puede estar cometiendo errores importantes en algunas decisiones que está tomando en los últimos 3 días, sobre todo. Pero de ahí a pensar que le está haciendo el juego al chavismo es un poco... es desconocer mucho el funcionamiento de la política real. La política real no es llamar a Donald Trump y pedirle un grupo armado para que desembarque en Macuto y saquen a los Rambo a Maduro del poder. Eso no existe, eso solo existe en las películas. En la realidad, eso no funciona de esa forma, no es así. Yo no me imagino a Daniel Noboa llevando a sus muchachos militares a la frontera con Venezuela para que se maten y regresar con 5.000 ecuatorianos menos, y decirle a 5.000 familias ecuatorianas que sus hijos se murieron por una causa ajena, por una causa en donde además los ecuatorianos, por ejemplo, estoy poniendo el ejemplo solamente de Ecuador, en donde los ecuatorianos piensan que eso es un problema culpa de los venezolanos, que no se han levantado realmente con guáramo, como decimos en Venezuela, ¿no? Y que no han tenido los cojones de pelear por su país. Esa es la impresión que tienen los ecuatorianos de los venezolanos. Si eso es así, el costo político para Daniel Noboa es tan alto, tan enorme, esto de mandar unas tropas ecuatorianas
a pelear por una causa que no es de ecuatorianos. Lo mismo le va a ocurrir a Petro, lo mismo le va a ocurrir a Lula, lo mismo le va a ocurrir a cualquiera que lo haga. Bien, pero es que además, la época en la que Estados Unidos mandaba tropas para encarcelar o tomar presidentes y cambiarlos y colocar otros, y esa época ya pasó. Ya pasó, ya no se hace así las cosas, lamentablemente, para yo como venezolano, ¿no? Pero sí ya no ocurre de esa manera. Entonces, una cosa es lo que el sueño nos pide, y otra, o el estómago nos pide, y otra cosa es la realidad política mundial, lo que se hace y lo que no se hace. Y la realidad política no te da eso. Ahora, ¿qué está haciendo bien la oposición y qué está haciendo mal? O sea, podríamos entrar en esa disquisición, pero acusarles de hacerles el show al gobierno, yo creo que hay que no, ser un poco miope para no darse cuenta que hay encarcelados, que hay torturados, que hay muertos, que también son políticos, ¿verdad? Que hay exiliados que también son políticos, y acusar a los políticos de hacerle el juego al gobierno es irresponsable. Han sido un poco, digamos, creo que han sido equivocados en las decisiones que han tomado. Por ejemplo, creo hoy que María Corina debería estar encabezando manifestaciones pacíficas en Caracas. Creo hoy que el rol de María Corina debería ser distinto, como se hizo en la campaña, al rol que tuvo Edmundo González, en donde Edmundo González llevaba la voz más concienzuda del asunto y María Corina llevaba la voz más popular de la campaña. Eso debe mantenerse durante esta semana y se está perdiendo el timing de las cosas. Por ejemplo, hoy Maduro jugó adelantado al Tribunal Supremo de Justicia y pidiendo lo que vimos todos, ¿no? Con el fin cuál, simplemente con el fin de sacar del juego al CNE y darle la pelota al TSJ. Dicho esto, ¿qué es lo que yo creo que están haciendo hoy que deben revisarlo la oposición? Es que no pueden descabezar la manifestación, no pueden desmotivar a la gente y sacarla de la calle. Creo que María Corina tiene que demostrar hoy fortaleza. Fortaleza me refiero a saber convocar y qué tipo de convocatoria realiza para mantener la calle, para que no se apague como se está apagando al día de hoy. Bien, ahí considero que puede haber un error y no mantenerse única y exclusivamente en la demostración del fraude, cosa que es importante, porque es importante que a nivel internacional empiece a construirse lo que sueñan algunos que pudiera ser, siempre y cuando se den las condiciones, pero las condiciones son muchas y son amplias. Lamentablemente, nunca hemos tenido esa oportunidad real, ¿no? La oportunidad real de que exista una coalición de países que busquen rescatar la democracia en Venezuela. Hoy es posible, quizá, pero es muy complejo, es difícil y a mediano plazo, no es a corto plazo. Agradecemos hoy a nuestros panelistas y le vamos a pedir que en 15 segundos, si esto es posible, porque ha transcurrido el tiempo, cada uno le dé su mensaje a los venezolanos, a los que están allá en Caracas y también a los que están afuera. 15 segundos, Gonzalo Rodríguez. Yo creo que la realidad se ve a través de los resultados. Hasta ahora no se ha hecho un resultado, el resultado ha sido lo que hemos venido hablando. Tú no puedes hacer un juego de béisbol con las reglas del fútbol. Hablamos de política, pero estamos enfrentándonos no a un grupo político, sino a un grupo de delincuentes. Así que gracias igual otra vez a los colombianos y al mundo entero que nos está apoyando de corazón. Gracias, Gonzalo Rodríguez. Tati Enríquez. No baje la guardia. Hay que continuar. Y a María Corina, si en algún momento ve este programa, estamos con ella, la fe intacta, por supuesto, y algo tenemos que lograr. Ese hueso no es fácil de roer. Y por supuesto el famoso refrán que dice que no hay gobierno que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Así que vamos Venezuela. Vicente Ferrer de Pellicer. Lo que es moderno y lo que tiene que ser el progreso necesariamente es aceptar ya la realidad, tener la adultez en la política, y la adultez pasa por ya no aceptar ya el
demasiado, no se puede aceptar este régimen tal como es, y o se demuestra la adultez, y la adultez se demuestra desde fuera si es necesaria una intervención, si hay, como se ha hecho en muchas partes del mundo, cuando ha habido una flagrante violación de derechos humanos, masacres y de todo, en África, en Asia, en la misma América, o en Europa, como he dicho antes. Es decir, o se crea crear una intervención desde la legalidad, y desde dentro, por supuesto, como se acaba de decir, no se puede dejar ya pasar esto. Si se deja pasar esto, se retrocede décadas y se vuelve a tolerar dictaduras tercermundistas para una generación entera. Es imposible. Gracias, Vicente Ferrer de Pellicer. David Rico Coelho. Mi mensaje no solo es para los venezolanos, es para todos los líderes de Latinoamérica. No hay mañana, ya no hay más rendijas, no hay más ventanas, no hay nada en el futuro que no sea o democracia o totalitarismo. Eso es lo que queda, no hay más opciones. Así que seguir en la calle y confiar en el liderazgo de María Corina, que esperemos que llegue a buen término y a retomar la democracia y la libertad en Venezuela. Muchísimas gracias hoy a nuestros panelistas en el termómetro por CTV Barranquilla. Lo hemos visto, el panorama en Venezuela despierta tantas opiniones como personas. Cada quien tiene el ángulo, la visión, la perspectiva, el criterio y principalmente el plan, la ruta, el camino para resolver el problema de Venezuela. Todo el mundo opina, habla, dice, cuestiona, propone y no vemos solución. Hoy la realidad es que yo vi en una rueda de prensa a el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, retando a cuanto presidente se atravesara, ofreciéndole inclusive golpes. Como decía él en el liceo, en el barrio, y le dijo al presidente Milei que no le aguantaba una. Se atrevió a retar a uno de los hombres más poderosos del mundo, que es Elon Musk, diciéndole que está preocupado y asustado, que le tiene miedo y que es una revolución armada. ¿Por qué digo esto? Porque se requiere alta política, liderazgo global y local. Y voy a decir 5 cosas a nuestros hermanos venezolanos. ¿Dónde están los académicos de Venezuela que están calladitos? Los pensadores en Venezuela, que hay muchísimo talento, por cierto. No es hora de tener miedo. ¿Dónde están los empresarios? El poco sector empresarial que queda en Venezuela y que ha sido muy golpeado. Es hora de decir algo. ¿Dónde están? Escuchen bien, los líderes religiosos en Venezuela. Sí, hay que orar, hay que clamar, hay que bendecir, pero también hay que fijar posición y postura. ¿Dónde están los sectores trabajadores, la clase política? ¿Dónde está? Porque cada uno por su lado, defendiendo lo suyo, es la hora de la unidad si lo que se quieren son cambios. Y por último, ¿dónde están los canales de diálogo capaces de superar las dificultades? Eso en territorio venezolano. Y en el exterior hay una corresponsabilidad de la comunidad internacional. Esto no es emitir un comunicado, mandar un Twitter, decir no voy a la reunión de la OEA, allá no está pasando nada y hacerse el de la vista gorda. La historia, para emplear un término que ustedes saben muy bien quiénes utilizaban, lo juzgará. Así que es el momento de asumir el momento histórico, el momento del momento histórico. Es la hora de provocar un diálogo, un reencuentro, una reconciliación y específicamente la justicia y la unión de Venezuela. Desde aquí, a los hermanos venezolanos, nuestro abrazo, todo nuestro afecto y nuestros mejores deseos para que esta situación encuentre una solución. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla.
Nos estamos viendo en todas partes.